Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo. Perdonad que hayamos entrado un poquito tarde, un pequeño problema técnico que tenía. Y hoy vamos, como veis, a un nuevo análisis post Apple Event, post evento de Apple, post... Vamos a preguntar si ha sido una de las mejores keynote de Apple en los últimos años. Personalmente yo creo que sí. Creo que ha sido una de las keynote que más nos han sorprendido y gustado. Pero hoy me he metido de polizón en una nave, en la Nebuchadnezzar, dicho en español, ¿vale? Para que ahora vendrán los dueños y dirán, no es Nebuchadnezzar, es Nebuchadnezzar o tal, Bueno, pero... el único que está homologado por ahora soy yo, para decirlo correctamente. Y Yo, después yo, yo como tú, Cristo, yo como tú. Mira, ya están presentados Oliver Navani, Julio César Fernández, dos de los amigos que ya tenemos, que obviamente los traigo y hago esta pequeña intro con la nave espacial de Matrix, más que nada porque han formado un nuevo podcast y quiero empezar el directo también presentando pues que tienen un nuevo podcast en conjunto que yo ya obviamente me he escuchado y que os dejaré en las notas del episodio. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Pues muy buenas. Bien, aquí hemos dejado la nave ahí aparcada y nada, pues la sacaremos cada 15 días, pues eso, para darnos una vuelta. O sea, digamos que ahora me ha tocado a mí aparcarla en el garaje, luego en el próximo fin de semana, no, el siguiente, la cogeré, pasaré a recoger a Oliver, daremos una vuelta y tal, luego él me deja en casa y se la lleva los siguientes 15 días y así nos vamos turnando. Y así pues... Sí, Y porque lo que mientras hay que hacemos volar de esa alquiler esa navegación, nave es una burrada. totalmente, y mientras vamos navegando, pues tenemos una charla y los micrófonos de la nave pues nos graban, Ahora ¿vale? que no nos escucha nadie, ¿no? Oye, y ahora que no nos escucha nadie, ¿quién es Neo y quién es Morfeo? Porque le pregunté antes eso a Julio y no me dijo. No lo sé, ¿quién es buena fuente? La coña, el meme, por si alguien no se ha enterado, es que estos dos han superado en Apple Podcast, en el top, el programa Nadie Sabe Nada de Buenafuente y Berto Romero de la SER. Pues lo habéis superado y habéis puesto el número uno en top podcast de Apple España. O sea, así se entra, ¿eh? Pues sí, Sí, gracias claro, es a que, la a ver, comunidad. por un lado, sí, o sea, por un lado, siendo conscientes de que cualquier podcast que lances nuevo, si normalmente tiene ya audiencia por detrás y tal, automáticamente el algoritmo te lanza y te pone de los primeros, es decir, eso ya lo sabíamos de hecho, pero coño, es cierto que sí que lo esperábamos a lo mejor en tecnología, pero no en el global. Es decir, cuando vimos que estábamos arriba en el global, yo ya me puse de rodillas a pedirle a todos los seguidores, por favor, dejad reviews y tal, que quiero verme por delante de Buenafuente, ¿sabes? Es decir, sé que no es real, tío, pero quiero el meme, ¿sabes? El Lo meme está necesito. hecho. Necesito tener esa foto y guardarla, ¿sabes? Es decir, ¿Sabes? yo un día estaba por delante de Buenafuente y de Berto. Exactamente. Además, diciendo, es real, o sea, es decir, la foto está ahí, no es mentira, ¿no? Bueno, De hecho, llevamos 83 ratings de 5 estrellas. mi madre. Es Bueno, que eso alguno es una hay, puta locura, ojo, tío. alguna hay de una estrella, ¿eh? Acaba Eh, de... ¿Ya ha habido alguien de Alguna hay Bueno, de... ya le buscaré. Ha habido, hay una, parece ser que hay una por los gráficos de las 83 que es de una estrella, una o dos. Vaya, pero eso es gente que entra a bajar la media. Oli, dice Irra, tú que no se te sabes, escucha o bajito. sea, Sube un poco, porfa. Irra, ¿qué nos has dado? ¿Un 5? ¿Un 4? Irra, no serás tú por trolearnos. No quieren competencia, no quieren competencia. No, hombre, no. Yo estoy seguro que nos han dado un 5 todos los compañeros que tenemos y bueno, pues obviamente no puedes esperar gustarle a todo el mundo. O sea, si no tienes alguna de una estrella, es que no eres nada. Y más si tocas ciertos temas y lo tocas como lo tocáis vosotros. Que además es un poco yendo a contracorriente en muchos sentidos, sobre todo con las corrientes que se mueven. Y aprovecho eso, y una de las corrientes que está surgiendo es esta Keynote de Apple. ¿Qué os ha parecido? Porque hay opiniones para todo. Los MacBook muy caros, no entiendo para qué son los nuevos chips, ha sido una mierda, como leía Julio en un artículo antes de justo de que entráramos en el aire, y ha sido una locura. La verdad es que sí, hombre, a ver, yo te soy plenamente sincero. Yo creo que las keynotes como tal de Apple, estas grabadas, han entrado en tarifa plana. O sea, ya saben cuál es el formato, saben cómo montarlo, saben cómo enseñar las cosas. Casi te podría decir que me dio la impresión que esta keynote era un copy-paste de un montón de cosas, ¿vale? Porque la parte del principio
con la música y tal, tenía poco que ver con la otra. Es como que van grabando partes por separado y luego lo montan e intentan que sea un todo. Pero no me dio la sensación de tener una línea cohesionada de historia, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es la Keynote, ¿de acuerdo? Ahora, el producto en sí, o sea, increíble, ¿vale? Increíble desde el punto de vista de que ya sabíamos lo que iba a haber, ¿vale? O sea, nuevamente ya se conocían a través de los rumores y a pesar de que había posibilidad de que fuera sobre arquitectura 5 nanómetros plus y entonces fuera un M2 en vez de un M1, etcétera, etcétera, al final lo que hemos visto es simplemente entre comillas, que Apple ha cogido el M1 y lo ha ampliado metiendo más núcleos, tanto de CPU como de GPU, y luego creando nuevos componentes para ese System on Chip específicos para el sector profesional, ¿vale? Y entonces ha sacado unos equipos que además el hecho que sean la forma de pedir perdón de Apple por los últimos 5 años les ha dado aún más valor. Portátiles con todos los puertos, portátiles con pantallas mini LED de una gran calidad, con un teclado nuevo que tiene una pinta excelente, sin touch bar, con las innovaciones a nivel de altavoces y micrófonos que incorporaron en los iMac de 24 y con patitas. Oliver hace como sí, las patitas. Sí, hombre, vamos a ver si este producto o si esta línea de productos es la que se hubiese mantenido los últimos 4 o 5 años de los MacBook Pro, jamás lo hubiese criticado. Es así de sencillo. Es decir, yo a este MacBook Pro puedo ponerle ciertas críticas por otros temas, pero a nivel de construcción, a nivel de equipo, no le puedo poner críticas. Es así de sencillo. Es decir, por una vez han resuelto los problemas que tenían que haber resuelto hace 5 años. Y por una vez han reculado, cosa que de verdad les honra, ya tocaba, han reculado con ciertas decisiones que tomaron que no eran correctas. Que algunos nos hartamos de decirlo, de decir, mira, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y mira, la propia Apple al final ha acabado dando la razón de que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, es lo que dice Julio, es decir, esa vuelta atrás de meter puertos, ojo, que no son viejos, que son necesarios. O sea, es que son necesarios, punto. Es decir, no te gustan, son muy grandes, mala suerte, en el mundo no funciona muchas veces como tú quieres. Es decir, tú te vas a la empresa X y necesitas conectarte a una pantalla o a un proyector y ya puede ser todo lo fanático que quieras, que lo que te vas a encontrar es un cable HDMI. Eso si la empresa es moderna, que si no te vas a encontrar también un VGA con un atador ahí pegado de mala manera, quiero decirte. Esa es la realidad. Le pese a quien le pese. Podemos darle mucha vuelta, pero eso es lo que hay. Y lo mismo pues con el puerto de tarjetas SD, en la que montones de creadores de contenido lo utilizan, si no para vídeo, para audio, con lo que te hacía tener otro puñetero dongle más colgado. Y lo mismo pues con el MagSafe, que es otro de los pasos que yo creo que nadie entendió por qué lo quitaron. Es decir, tienes posiblemente la mejor idea de conector de carga del planeta y lo eliminas por decir voy a dejarlo todo mucho. Dices, venga ya, hombre, por favor. Mira eso que tiene Julio, mira eso que tiene Julio. ¿Para qué la tocáis? Esto es lo que yo llevo en mi cartera cuando voy a hacer una presentación, que es de Thunderbolt 3 pasando por el adaptador al cable HDMI a toma VGA. Mi madre. Es un engendro. Te acabas de quitar. Por lo menos te has quitado un cable. Es decir, por lo menos me he quitado uno. A lo solo tengo que usar este. El negro este que tienes en la mano es porque son unos desgraciados y todavía siguen manteniendo un VGA, que eso sí que no corresponde a hoy. Pero el HDMI es lo habitual. Es lo que te vas a encontrar en el 95% de los casos. Dime tú una empresa, es que yo no la he conocido todavía, que te diga, no, toma, un USB-C para que lo metas en tu equipo. Ninguna. Y de hecho, fíjate que los equipos que tenemos en mi empresa, que son Windows y que no son ni siquiera demasiado modernos, tienen Thunderbolt 3, con lo que le puedes conectar perfectamente un USB-C para las pantallas. Pero ¿qué conector tenemos en las salas de tal? Un HDMI. O sea, es que eso es lo que hay. Es un estándar y, oye, pues si no lo respetas, pues tienes problemas. Es decir, tienes que ir con la mochila llena de dongles para poder conectarte. Entonces, ahora sí que tiene sentido. Y lo de las patitas, hombre, es que el equipo hay que refrigerarlo. A todos nos gustaría que el equipo fuese una lámina completamente transparente, que básicamente le evitase sobre la mesa y que aparte de trabajar te fuese dando los buenos días y diciendo lo guapo que eres, pero no es así, ¿vale? Es un equipo para trabajar, es un equipo profesional, se calienta, menos que la competencia porque el TDP que tiene es mucho más bajo, pero hay que enfriarlo de alguna manera. Puedes hacerlo de forma más silenciosa que tu competencia, ok,
pero hagas lo que hagas, contra la termodinámica no puedes luchar. Este ya Tiene tiene, que tener una ventilación. este ya tiene 2 ventiladores. Este ya no se la juega. Claro, pero son 2 ventiladores y entradas y salidas por varios puntos del chasis. Se acabó el thermal throttling. Coño, es que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Entonces, este equipo para mí, pues básicamente ha solucionado todos los problemas. Ha puesto una pantalla más moderna, ha puesto una cámara, esperemos que la webcam sea un poquito más respetable, no las que tenían puestas. El teclado parece que lo han arreglado, han vuelto a poner los puertos, han traído de nuevo de vuelta el MagSafe, Mini LED. le han puesto una ventilación como Dios manda, la pantalla mini LED. Y luego ya, aparte, pues todas las mejoras que hayan hecho ya con el M1 Pro, con el M1 Max y tal, cojonudo, pero ya por lo menos lo que es el producto como tal tiene un sentido, que hasta hace un año no lo tenía, hasta hace unos días, mejor dicho, no lo tenía. Ahora ya no me escucharéis criticar el equipo por decir que tiene cosas sin sentido, porque no puedo hacerlo. Simple y llanamente. Ahora es un equipo que es como tiene que ser. Y es más, si lo comparas con la competencia, me parece más bonito que el 95% o el 99% que la competencia. Ya está. Es decir, si es que tampoco hay que darle tantas vueltas, ¿no? Un pequeño inciso para los que estáis preguntando en el chat. A Oliver se le escucha un poquito bajo porque hemos tenido algunos pequeños problemas con el audio, cosas de Zoom. Oliver, si puedes, súbete un poquito, pero de todas maneras yo en el podcast, si lo vas a escuchar desde podcast... Voy a intentarlo, vamos a ver. Vale, así me ahorras trabajo de edición luego de estar subiendo tus trozos. Pero si hace falta, se sube, ¿vale? Pero para lo que tengáis en cuenta, no lo pregunte todo el mundo. Os quería preguntar, y vamos a ir un poco, si queréis, y saltando un poco de lo que hemos dicho, charla de amigos sobre el tema. Se ha analizado mucho, se va a analizar tal. Vamos a quitar, si os queréis, la parte primera de audio, que oyes también los AirPods y demás, pero yo quiero centrarlo en la parte maquera. No vamos a hablar del HomePod Mini color naranja. A ver, está mono, pero... ya, eso sí, sorprendió. Sorprendió. Sí, eso sí es verdad. Yo no sé. O sea, yo soy muy mala gente. Yo hubiera quitado, incluso los AirPods, los hubiera metido en nota de prensa días antes o días después y punto. Y hubiera ido directo al Mac. Claro, ten en cuenta que el evento duró 50 minutos con todo el rollo que metieron. Sí, música se llevó un buen rato. Pues yendo a la parte maquera, os quiero preguntar lo primero. ¿Os ha sorprendido que Apple no cogiera el procesador, dividiera lo que es la parte CPU, GPU, como se barajaba que a lo mejor se podía hacer, sino que lo dejara todo dentro del mismo SoC, lo ampliara, ya no solo por el tema de refrigeración, sino cuellos de botella que pudiera haber en esa transmisión entre CPU, GPU, que además la aumentara en el caso del Pro a 200 y en el caso del Max a 400 GB por segundo? Ese apartado, generación de calor y demás, ¿cómo lo veis? A ver, yo lo veo estupendo para los portátiles. Para los portátiles es la opción inteligente, desde mi punto de vista. Creo que el seguir con el socket on chip, a pesar de que no me gusta, pues en términos de reparabilidad y tal, pero que ya sabemos que eso con Apple es una guerra que ya se perdió hace tiempo, ¿no? Pero sí, a nivel de lo que es el sistema, de la estructura y de cómo lo han montado, creo que para un portátil pues es lo ideal. Es decir, al final los límites que vas a tener en un equipo pequeño son los que son. Y es mejor hacer esto que separarlo. Es decir, lo hemos hablado muchas veces que en el momento que Apple quiera meter realmente chicha, es decir, a nivel gráfico, a nivel de CPU y tal, es decir, para un futuro Mac Pro o para equipos de ese estilo, ahí es donde vamos a tener que empezar a separar las cosas y donde va a tener que empezar a haber ventiladores gordos. Es decir, no una pequeña turbinita en la parte de abajo, pero es que eso es lógico, quiero decir. Eso es algo que yo creo que todos más o menos sabemos, ¿no? Entonces, para mí, o sea, sorpresa, porque sí que esperaba que a lo mejor ya empezasen con esa filosofía, ¿no? De separar una cosa y otra. Pero, hombre, si han podido hacerlo a nivel de arquitectura, la verdad es que para ellos es un win-win. Es decir, lo reduces todo, te ahorras el tener que estar lidiando tanto con memoria RAM como con memoria de vídeo. Tienes una sola unificada para los dos. Ciertas instrucciones van más directas, no tienen que hacer todo el ciclo de pasar de una memoria a la otra. Pues, oye, son ventajas, ¿no? Son ventajas, pero bueno, lo que a mí me queda un poco la incógnita es ver si cuando saquen los de sobremesa, como el iMac Pro o lo que sea, mantienen esta estructura, que entonces vendría a criticarlo, o si ya la separan y la ponen un poco más potente y separada a los dos, ¿no? Es decir, para portátil no tengo crítica. Es decir, me parece súper lógico decir, oye, mira, voy a hacer lo siguiente, que es lo que ha hecho Intel toda la vida, con su procesador con gráfica, pero en serio, no la mierda que hacía Intel, sino equipos buenos, o sea, con una potencia que ya estamos hablando de equivalentes a pues lo que puedes encontrar por separado en la competencia o por encima de la competencia, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es estupendo, es decir, me parece que es lo que tenían que hacer. Entonces, me ha sorprendido porque no me lo esperaba, pero viéndolo dices, pues es que es lo que tenían que hacer, es el camino correcto desde mi punto de vista, ¿vale? Aquí ya es una cuestión también de filosofía de
de la marca de decidir cómo va a ir, pero para mí es lo ideal. Es decir, en un equipo que es pequeño, que tienes que intentar disipar más o menos de golpe, que pues si lo consigues encapsular todo, pues mejor para ti. Quiero decir, es una mejor noticia para ti. Julio. Pues básicamente, a mí lo que me sorprendió bastante es cómo Apple ha conseguido llevar el concepto del System on Chip a algo que no se había hecho hasta ahora, ¿vale? El M1 Pro Ya me van a pesadilla, capar, ya me van a capar por derechos de autor. Ha sido un segundo. Los Avengers han pasado solo un segundo. Tienes que tener en cuenta que el M1 Pro tiene 16 núcleos, por lo tanto duplica el tamaño de la GPU. Tienes ahí las dos opciones del de 10 y el de 8, ¿vale? Tienes el hecho del canal ampliado, tienes los nuevos chips de codificación de vídeo, tienes una serie de componentes que yo veo que son ya mucho mejor hechos y una placa lógica que ya tiene toda la lógica, para la redundancia, a ese respecto. Pero un System on Chip como el del M1 Pro tiene un tamaño parecido, más o menos, a un System on Chip como el que pueden tener las Xbox Series X o la PlayStation 5, ¿vale? Un poquito más grande que lo que tú tienes ahí detrás de la Series S. Pero lo del M1 Max me parece una burrada de proporciones épicas. Yo creo que, además lo dijo Johnny Srouji, que es el System on Chip más grande de toda la industria. O sea, nadie ha hecho un SoC tan grande como ese. Nadie ha metido tantas cosas en un solo chip, que sea un único sistema dentro de un procesador. Y lo que tenemos que hacer es empezar a perder la costumbre de llamarlo como yo lo acabo de llamar, procesador. Porque no es un procesador, porque el procesador es uno. Y claro, la gente pensará, es que el M1 Max es más rápido que el M1 Pro. No. El mismo O sí. misma CPU. Tienen la misma CPU, exacto. Lo que mejora mejora la GPU, que tiene más núcleos, en configuraciones. Bueno, yo soy incapaz de entender por qué Apple no dijo en la presentación que el modelo base tenía 8 en vez de 10 de CPU y por qué no dijo que había un modelo intermedio de 24 de GPU en vez de 32. O sea, se me escapa, ¿vale? Son cosas como de o sea, casi suena, fíjate lo que te digo, a que esto lo grabaron hace meses y después han decidido introducir estos cambios, ¿vale? O sea, casi parece eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la otra diferencia del M1 Max? Que tiene memoria de doble canal. Por lo tanto, pasa de una interfaz de 256 bits a una de 512. Pasa de 200 gigas por segundo a 400. Entonces, eso hace que el rendimiento sea mucho mayor. Y si nos vamos al M1 Max de 32, solo al de 32, entonces es cuando tenemos el doble decodificador de vídeo de H264 a H265 y el doble codificador de codificador de ProRes y ProRes RAW, que es una burrada. O sea, ese equipo renderizando tiene que ser, o sea, no lo sé, o sea, te tiene que hacer el efecto antes de que lo pongas, ¿vale? O sea, básicamente. Entonces, claro, pero al final lo que tenemos que pensar es, porque es el problema que tiene la mayoría de la gente a la hora de pensar en estos equipos. ¿Es un M1? ¿No es un M1? ¿Es mejor el M1? ¿Necesito el M1 Pro? Bien. Señores seres humanos del planeta Tierra, directamente desde la Nebuchadnezzar cercano a Sion. El 98% de ustedes no va a necesitar jamás un equipo que se acerque siquiera al M1 Pro de gama baja. Así, tal cual. Y os lo dice una persona que usa su ordenador para edición profesional para televisión y para Leroy Merlin. Leroy Merlin patrocina, por favor, estos episodios. Edición profesional de sonido como ingeniero de sonido. No tienen nada más que oír un podcast que acaba de salir, muy bonito, llamado Nebuchadnezzar, donde hemos hecho todo un ejercicio de edición de sonido en el que decían
uy, es que, claro, a Oliver y a ti se os oye como una forma un poco así, claro, porque estamos en la nave. Se oye un sonido de baja frecuencia de la nave con los motores en stand-by durante todo el episodio y a nosotros con un efecto diseño de espacio, con un poquito de eco y con un poquito de reverb metálica para que se cree ese efecto, ¿vale? Y eso es el primer episodio. Esperar al segundo que vais a fliparlo. Lo vais a flipar. Vamos a hacer algo que no, creo, ¿no, Oliver? Que no ha hecho no, te lo ningún digo yo. podcast Nadie. hasta hoy. O sea, Nadie. lo del próximo no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie hasta hoy. Así de sencillo. ¿Cuándo sale eso? Dentro de 2 semanas. Ahí. Más. ¿Vale? Entonces, por eso digo, ingeniero de sonido, además soy compositor musical, creo composiciones para... La última composición que hice para un videojuego tenía cerca de 40 pistas de instrumentos sintetizados, más otros tantos de MIDI, etcétera, etcétera, ¿vale? En fin, aparte, desarrollador, Scout, Android Studio, desarrollo web, virtualización, Docker, contenedores por doquier, microcontenedores, integración continua, levanto un servidor, lo tiro, despliego y tengo un M1 Mac Mini con 16 GB. Y nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, el M1 ha dicho, no puedo, jamás. Y si eso os parece poco, llevo un día y pico probando MacOS Monterrey y os puedo decir que es la versión final de Big Sur. Big Sur era la beta y Monterrey es la versión final. El aumento de rendimiento que ha tenido Monterrey a todos los niveles en el M1 casi parece que me he comprado yo un M1 Pro. Entonces, con esas cifras en la mano, ¿quién necesita un M1 Pro? Y sobre todo, ¿quién necesita un M1 Max? Pues lo necesita gente que se dedique profesionalmente a cosas de muy alto nivel. Es lo que te decía yo, que creo que esa es la parte que no se entendió, que la gente quiere estos portátiles como era el MacBook Pro de 13 antes, de un poco de entrada, un poco Pro, de comillas lo de Pro, y era un poco el ordenador así un poco que... Es que el Air se me queda un poco corto, el Pro User, el usuario un poco más pro, pero que sigue siendo usuario, que no es profesional, y no han entendido el portátil con todas las características, desde la pantalla al procesador, a todos los componentes que lleva de vídeo, etcétera, que se han hecho para profesionales. Y el problema es que para jugar al, lo que puse yo por Twitter, que a quien no le guste lo siento mucho, para jugar al Minecraft, si quiere juega, oye, cada uno compra el portátil que quiere, pero no está pensado para eso, no es el target o el objetivo que tiene Apple con estos portátiles. Ya, pero Exacto. yo creo que el problema aquí es que Apple juega a vender como que sí que hay un target intermedio. Exacto. Ese es el Porque de problema. hecho, el problema, como bien dice Oli, es que si tú hoy día eres un usuario normal de tipo ofimático y quieres un portátil con una pantalla grande, pues Solo te tienes jode que el y te 16. compra el multi-equipo que te puede Ese es el abrir problema. 2048 copias del Page en paralelo mientras escribes. Claro. O sea, el problema es ese. El problema es que si tú te coges ahora mismo la gama, ¿vale? Que ha sacado Apple de los Pro, quien realmente va a necesitar un Pro, que realmente dice, oye, es que yo para el trabajo que voy a hacer, que va a ser muy especializado, que seguramente será con temas de 3D bastante bestias, generación de efectos bastante más bestias de lo habitual, bueno, pues trabajos profesionales que requieren equipos que rindan pues un pasito por delante de los demás, ¿no? Quien va a necesitar ese equipo ve las configuraciones básicas y dice, Apple, me estás tomando el pelo. Es decir, o sea, quien quiere ese equipo, ¿qué le vas a decir? ¿Que le vas a poner un disco duro base de 512 gigas? Eso es ridículo. O sea, es decir, o me vas a decir que te va a aceptar meter el M1 Pro chusco, entre comillas, ¿vale? El que rebañan de la oblea por los lados, al que le faltan 2 núcleos. A mí esa es la parte que me falla de todo esto. Es decir, ¿para qué está eso? Es decir, ¿por qué lo hacen? Es decir, a ver, haz como cuando sacaste el Mac Pro. Sácalo, que empiece en 4.000 pavos diciendo, señores, es que para quien quiere esto son 4.000 pavos y para todos los demás, no. Es decir, que me saques modelos que empiezan en 2.250 hasta 4.000, esos ahórratelos. Ahórratelos, colega. O sácalos
con la configuración del M1, con más pantalla, con más RAM, con más tal, con más cual. Y entonces sí tendrás una gama coherente, coño. Y le puedes quitar la pantalla mini LED porque no la van a necesitar la gente. Exactamente. ¿vale? Puedo decir, Cosas así. lo que se ha quedado el MacBook Pro de 13 con el M1, que es como para quien no pueda llegar, se queda esto ahí. Ya, pero psicológicamente estás comprando un MacBook Pro con una Touch Bar Y que viejo. ya tienes en mente como que es el antiguo. El viejo, y eso claro. no te lo quita nadie, ¿vale? Claro. Entonces, renueva toda la gama. Saca Eso es. portátiles de 14 y 16 que puedas comprar desde nivel básico. De hecho, fíjate lo que te digo. Saca un, Dilo. puñetero MacBook Air de 15 pulgadas. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así de simple. Es que fue lo que yo Claro. dije, a lo mejor cogerán y sacarán un tercer MacBook sin mini LED y sin algunas cosas para que sea más económico, y lo que hicieron fue dejar el de 13. Pero ellos mismos están jugando al desconocimiento de su mayoría de clientes para que compren equipos sobredimensionados a lo que realmente necesitan. Porque un profesional es como iJustin. iJustin, ¿qué ha hecho? Ha visto el equipo y ha dicho 64 GB, M1 más, 32 núcleos, 8 teras de SSD. ¡Pum! 6.600 dólares para mí y para mi melena rubia. Pues normal, Marques Brownlee habrá hecho lo mismo. Ujú. El otro tal. De hecho, la propia iJustin ha dicho que va a dejar, o sea, ojito al dato, ¿vale? Porque haciendo una medición sobre las estimaciones que ha dado Apple, ¿vale? El M1 Max con el doble codificador de ProRes y ProRes RAW, ¿vale? Sería equivalente en rendimiento a la tarjeta Afterburner de los Mac Pro de 2.000 pavos. Así que iJustin, el otro día en el vídeo, dijo que va a dejar de usar su Mac Pro y va a poner el portátil conectado a 4 monitores. O sea, lo va a conectar A las XDR. A nivel, exacto. Va a conectar el portátil a 3 pantallas Display XDR de 6K y a una tele 4K para poder ver los previos de todo lo que saca, porque al final lo renderizará o lo tendrá que ver en 4K en HDR. Y va a trabajar con ese portátil. Claro, pero es que es justamente lo que te digo. O sea, aquí el problema no es del equipo, el equipo es cojonudo. Aquí el problema es de gama, que acaba otra vez de volver a montar ahí un jaleo de precios que no tiene sentido. Es decir, faltan huecos, hay huecos, mejor dicho, que no han cubierto. Hay saltos que son inasumibles, porque claro, el problema es que yo seguramente, para cuando empiezo a hacer mis burradas, que yo insisto, ya sabéis, que soy un caso especial, es decir, que hago cosas que no tienen sentido. Hago directos en los que me pongo a renderizar, que se supone que eso va en contra de cualquier lógica. Pues el problema es que, claro, si me quiero comprar un portátil de Apple, o cuando no sé lo que harán con la gama de escritorio, pero últimamente es lo que me estaba pasando, ¿no? Tipo, me encuentro con la circunstancia de decir, o me compro el M1, que probablemente para hacer las burradas que quiero hacer se me queda corto, o salto a 4.500 pavos. Y dices, hostia, tío, no me puedes de verdad ofrecer algo en 2.500, 3.000 con lo que pueda ir tirando. Para mí el problema es ese. De esta gama es el único problema que hay. A nivel de hardware no tengo que decir una palabra. Me parece estupendo. Estupendo, sin más. Pero es la estrategia comercial. Igual, o sea, decir, podríamos hablar de lo que es la presentación, de lo que es la presentación como tal, y la vuelta otra vez, que a mí personalmente no me gusta. Es decir, oye, a quien le guste me parece bien, pero a mí no me gusta los grafiquitos y sobre todo ciertas trampas. ¿Por qué? Porque te salen ahora un montón de benchmarks, muchos incitados por Apple, de decir, ojo, que la gráfica que tiene el Max y tal y cual está rindiendo como una 3080. Sí, o sea, alma de cántaro, como una 3080 de portátil, que son como una Play 5, son 10-12 teraflops por segundo. Una 3080 de escritorio se va casi a 30, joder. Pero claro, al final la gente lo que le suena es la 3080, no la de portátil, le suena la de escritorio. Y dice, hostia, no me jodas que en esa mierdecilla es lo mismo que el bloque este que tiene Nvidia así de grande. Y dices, porque ¿de verdad es necesario hacer eso cuando estéis presentando el que probablemente es el mejor portátil del mercado? Es que no lo entiendo. Bueno, a mí esa es la parte que me... Necesario el comparar y decir 30 veces más rápido haciendo cálculos de Machine Learning que el MacBook Pro 16 de gama anterior. Cuando no tenía. Cuando sabe que no tenía motor neural y lo tiene que hacer con la CPU. Coño, pues normal que vaya más rápido. Claro, es que incluso el M1 normal, incluso un iPhone va a ir 30 veces más rápido que el Intel. Efectivamente, claro. Es que es así.
O sea, entonces, al final yo la única crítica que tengo es esa, es decir, el resto me parece, además con un TDP bajito, que la batería te va a hacer 15 horitas de estar currando a saco, pero ¿qué más quieres? Es decir, el producto me parece bestial. Que vamos, que no me ha... que podía haber hablado como habló el M1 cuando llegó a los usuarios y llegó a los analistas, etcétera, que él habló por sí solo y habló por su rendimiento, que era lo que podía haber hecho ahora sin tener que adornarse. Claro, es que es una cosa que yo creo que ha hecho Apple, además, yo creo que lo hemos comentado incluso contigo. Es decir, en los últimos, las últimas keynotes. Es decir, vamos a ver, yo puedo entiendo, no defiendo, pero entiendo, que soy una compañía startup, necesito que mis inversores me den un empujón, estoy un poco ahí, meto alguna pequeña exageración, oculto un poco una cosa, esta cámara está un poquito más tal para que no se vea aquello, puedo entender. Y sobre todo, si eres pequeño y no tienes un producto, digamos, que sea disruptivo para lanzar. En el mismo momento en el que eres una compañía grande que tiene un producto disruptivo, ¿por qué tienes que adornar nada? Si lo que tienes es la hostia, es que no lo entiendo. Es que lo que me pasa con esta... Es decir, yo creo que lo que menos me ha gustado de la keynote es este último formato que llevan 2 o 3 keynotes haciendo de cómo explican las cosas. Es decir, no los productos como tal, sino cómo lo están explicando. Es decir, ¿pero por qué lo estáis explicando así? Si no necesitáis adornar nada porque ya estáis presentando el que probablemente es el mejor producto del mercado. ¿Para qué? ¿Estás intentando adornarlo? No lo comprendo. ¿A qué, o sea, es la parte que me saca. ¿A qué igualaríais, para que un poco la gente se haga referencia, estos portátiles? Ya sea en otro portátil, sea de Windows, sea de Mac, sea torre, sea lo que sea. ¿A qué lo igualaríais para que la gente se hiciera un poco idea? No es comparable, es que ese es el problema. Claro, el problema es que no no hay nada con que compararlo, ¿vale? Porque nosotros estamos acostumbrados a entender un equipo como la fuerza bruta de una CPU. Y es la fuerza bruta, y la CPU lo hace todo. Y aquí no. Aquí es, en vez de un tío, en vez de Chuck Norris, que mata todo, pues es los expandables, donde cada uno hace una cosa especial. Una cosa distinta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, no es comparable. No puedes comparar un procesador Q86 con una ARM porque no se puede, porque no existe comparación alguna. Si puedes comparar, obviamente, los procesadores de Apple con sí mismos para ver la diferencia de cómo evolucionan uno u otro. Pero nada más, ¿vale? Porque, insisto, lo que Apple ha sacado es una construcción de 5 nanómetros, o sea, es tener, como dije en el podcast de resumen, la misma base de Lego con el mismo tamaño de los puntitos para poner las piezas que tiene el M1. Y encima lo que he hecho ha sido poner un M1 que en vez de tener 8 piececitas, cada una un núcleo, pero 4 rojas y 4 blancas, pues he metido esta vez 8 rojas y 2 blancas. Y entonces las piececitas que son la GPU, en vez de poner 8, pues pongo 16 o pongo 32. Y en vez de coger las piececitas que forman el chip de vídeo que tenía el M1, he hecho uno nuevo y pongo ese, ¡pum! Y entonces voy construyendo. ¿Qué pasa? Que al final, como estoy poniendo más cosas y estoy ocupando más espacio, el chip va a ser más grande, obviamente. Y entonces, cuando ya está construido con todos sus componentes y tienes toda su evolución, llega y lo pones. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un M1 avanzado, mejor, más potente porque tiene, uno, componentes alrededor de la gráfica y de la CPU mejores y más preparados, y dos, porque con el mismo exacto núcleo de CPU y el mismo exacto núcleo de GPU que tenías en los M1, en vez de poner 8, pones 10, en vez de poner 8, pones 16, en vez de poner 16, pones 32. Pero son el mismo exacto núcleo. De hecho, es que o sea, yo alucino, no sé qué le pasa últimamente a los medios de comunicación americanos, porque están en plan muy tonto. O sea, de pronto, la nuevo M1 más se compara con la Play 5. Claro, pero si Apple puso el cálculo en la presentación. Sí. El nuevo M1 hace... solo tiene carga rápida. Analistas dicen que los Mac solo tendrán carga rápida a partir del cargador de 96. Y entra en la página web de Apple y pone carga rápida solo disponible en los de 96. Coño, pues será que el analista es el listo de la editorial que ha entrado en la página de Apple y se ha leído lo que pone. O sea, estamos tontos. O sea, es que de verdad están los medios americanos en un plan de
mm, pues os sonará en un plan de ¿qué pasaría si voy a comprar la tal y fuera un personaje del juego del calamar? Ya está, un nuevo artículo, todo el mundo a pinchar, porque pone el juego del calamar. O sea, ¿de verdad estamos tontos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos equipos, repito, si tú calculas la cantidad de proceso de teraflops por segundo que es capaz de hacer un M1, como el que yo tengo, hace 2,6 teraflops de cálculo de punto flotante de 32 bits. ¿Cuánto hace la GPU de 16 de los M1 Pro? 2,6 por 2, 5,2. ¿Cuánto hace el M1 Max de 32? 2,6 por 4, igual 10,4. O sea, es que ni regla de 3 hace falta. Doblar núcleos es igual doblar teraflops. Claro, pero es un M1. Pero claro, eso de pensar que es un M1, pero no sé si es un M1, pero entonces es una 15, pero entonces, ¿por qué hace vídeo más rápido? Claro, es que, claro, tú dices que es un M1, pero ahora me pongo a codificar vídeo y codifica vídeo más rápido. Entonces no es un M1 porque es más rápido que un M1. No, es que el M1 no codifica vídeo. Codifica vídeo, el chip de codificación de vídeo, que es otro diferente al que tienen los M1 convencionales. O sea, eso es lo que la gente no termina de entender. Lo que la gente no entiende de por qué un M1 codifica vídeo a la misma velocidad que una 14, que una 13 o que una 12Z. ¿Por qué? Porque tienen el mismo chip de codificación de vídeo. Así de simple. Porque tenemos que verlo por componentes, ¿vale? Entonces, lo que ha sacado Apple es increíble. Es una burrada a todos los niveles. Pero, suponiendo que yo algún día pudiera ser el CEO de Apple, lo primero que haría sería sacar un MacBook Air M1 de 15 pulgadas de exacta configuración al de 13, pero con la pantalla más grande. Sacaría portátiles profesionales de 14 y 16 en tres gamas, M1, M1 Pro y M1 Max, de 14 y 16 pulgadas. Los de M1 sin pantalla mini LED, los de M1 Pro y M1 Max con pantalla mini LED porque son para gente que quiera ese perfil. Aunque al menos sea configurable. Saco los iMac, saco el iMac de 24 M1 y saco el iMac de 27 o de 30 también con M1. Y puedes elegir el tamaño de pantalla con la misma configuración. Porque cuando lleguen los iMac nos va a pasar igual. Los iMac van a venir con estos chips profesionales. Y el que quiera un iMac para algo... Porque le gusta la pantalla grande. Claro, que le guste la pantalla grande. O sea, es decir, te pongo el ejemplo más tonto. En la recepción de una oficina, para recibir el correo, le van a poner un iMac de 32 pulgadas 6K con un procesador M1 Max de 32 núcleos que, pues no sé, pues será porque le escribirá los correos solo al secretario o la secretaria o el asistente que esté ahí. Pues es que no tiene ningún puto sentido. Entonces, el producto, mejor que bueno, espectacular. O sea, yo te lo juro, me reventó la cabeza en la presentación. Y eso que ya había hecho mis cálculos previos y coincidieron con los cálculos previos. ¿Estrategia de venta de Apple? Nefasta. ¿Oli? No, sí, pues, o sea, básicamente lo mismo que está diciendo Julio. Es decir, si es que, vuelvo a repetirlo, el producto, fantástico. Es que, ¿qué se puede decir malo de él? El Face ID, podéis decir, ¿por qué no tiene Face ID? ¿Por qué tiene ese notch tan feo? ¿Por qué no tiene Face ID? Porque si no sería más caro. Sí, básicamente. O sea, decir, sin más. Y lo del notch, honestamente, mira que yo soy crítico con estas cosas, tío, coincide con la barra de arriba de tareas. Que no se usa. No se usa, o sea, mejor parido que ese notch ninguno. Lo pones ahí, le pones, que insisto, a ver si es verdad, porque falta le hace una cámara decente, una webcam decente para cuando tienes que hacer alguna videoconferencia y tal, y Santas Pascuas, es decir, ya está resuelto. A mí me parece genial. Todos querríamos que tuviesen más cosas. Desde el que quiere que tenga la manzana que se ilumina, a un friki como yo que dice, joder, ¿por qué no le pones la pantalla táctil? No para utilizarlo como un portátil táctil, sino para que un día que me tiro en el sofá con él pueda darle al play a YouTube sin tener que utilizar el ratón. Y todos querríamos más cosas. Ahora, esto es lo que ha decidido Apple. En esta ocasión, sí me parece que el producto que han sacado es el correcto. Es decir, es que no soy capaz de ponerle una pega. Me parece que a nivel de audio está bien. Por ejemplo, me ha encantado el detalle
de que los cascos que puedes enganchar es en alta impedancia. Sí, lo comentó Para Julio en mucha el gente, resumen y no lo había visto. Claro, para mucha gente eso le ahorra tener que ir, yo me incluyo, ir cargando con un maldito DAC para poder levantarlo, los cascos que estés utilizando, un amplificador o lo que utilices. Yo en mi caso es un DAC. Es decir, muchas veces tenía que cargar con el DAC junto con el portátil para decir, porque si quiero editar vídeo como Dios manda y el audio como Dios manda, no me lo levanta él. Me parece un detalle increíble. La vuelta perdón, del MagSafe, maravillosa. Los puertos, lo que he dicho al principio, es que eran necesarios, es que no los tenían que haber quitado en primer lugar. El diseño me gusta bastante más que el de antes, a pesar de que haya mucha gente que diga que ahora parece más, me da igual. A mí personalmente me gusta más. Y ya te digo, es decir, yo estoy muy a favor de estos cambios de diseño que hacen ayudando a que el equipo funcione mejor. Es como, vamos a ver, no me parece estéticamente bonito el culo que tiene el portátil este de Microsoft que han sacado, el Surface Pro, el que tiene como una especie de bisel con una rejilla en la parte de abajo. Joder, no me parece bonito ahora. El Surface Studio Laptop. Studio Laptop, pues sí, no, es que no sé, los nombres yo ya sabes que me lío mucho, pero bueno, te queda igual, creo que más o menos lo tenéis en mente. El que tiene la basecita tal. Eso es, que no es la solución posiblemente más estética, no, pero no hace falta ser Einstein, porque cuando todos los que más o menos nos gustan estas cosas lo mismo, dijimos eso no se va a calentar. O sea, es decir, si hay algo que te queda claro desde el minuto 1, es decir, eso no va a tener problemas de temperatura. Y coño, al final cuando estás pagando, que no sé lo que costará, pero que costará también alrededor de 3.000 pavos, estás pagando 3.000 pavos por un ordenador, lo mínimo que puedes esperar es que no se caliente, joder. O sea, me refiero que no se caliente a límites en los que comprometas el funcionamiento. Tú ya sabes que se va a calentar. Pues la cosa es esa, es decir, yo para mí, todo el que me haga una crítica que no de lo se que es el producto... Que no se caliente a límites de llevarlo a La Palma y que enfríe la lava. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, es por eso te digo. Entonces, a mí, yo honestamente, todo el que ha hecho así mucha crítica del producto de no, es que no han hecho nada, mira, perdona, han sacado un portátil que para mí es posiblemente el mejor que hay en el mercado. Entonces, tendríamos que hablar eso es otro tema que ya abriremos la breva otro día de julio, del tema del bloatware, que esto ya te lo he comentado yo en privado, que eso ya es otro tema, ¿vale? Es decir, de esto ya hablaremos. Pero bueno, o sea, lo que es a nivel de hardware, me parece que para un portátil es lo mejor que puedes comprar ahora mismo. Llámalo decir, ecosistema, no me seas. Bloatware. Si para Samsung es bloatware, para Apple la aplicación de fotos y Upload es bloatware. A mí no me jodas. Es decir, no me contéis milongas de ecosistemas. Bloatware. O sea, ya está. No hay que darle tanta vuelta. No, pero el caso, hablando en serio, ahora ya fuera de coñas. Mira, que yo lo siento mucho, pero que todo el que haga críticas de que han sacado el portátil que tenían que sacar. Y la única crítica que puedo hacer yo a los que han estado durante mucho tiempo alabando el anterior es decir, si os gusta este, no entiendo cómo os gustaba el anterior. Porque este sí. Este sí. O sea, este sí que es un portátil que te digo que puedo entender que alguien coja y se gaste la pasta y lo compre porque además tiene pinta de que vaya a durar bastante tiempo porque al final está implementando muchas tecnologías que no tiene pinta de que Apple vaya a cambiarlas en bastante tiempo por la inversión que ha tenido que hacer en ellas. Entonces, me parece un equipo bastante redondo. O sea, me recordó como al cambio cuando se introdujeron los primeros Retina. Sí. Claro, lo que pasa, el problema que tuvo con los Retina es que justo has dado en la tecla, porque los MacBook Pro 2015 Retina eran ese pedazo de equipo, claro, que es el que ha inspirado la vuelta de esto. Exacto. Sí, exacto. Es que justamente eso. O sea, es justamente eso. Es decir, era un ordenador que a nivel profesional te facilitaba la vida. Y las siguientes iteraciones, entre unas cosas u otras, casi te la amargaban más que te la alegraban. Entre problemas de thermal throttling, una touch bar que te subía el precio automáticamente 300 pavos, la quisieses o no. El calor que quemaba eso como cosa buena. Por eso te digo, es decir, no estaban bien paridos esos equipos. Es decir, un equipo profesional por el que estás pagando casi 4.000 euros en muchos casos y la webcam es de vergüenza. Entonces son cosas que dices, mira, no, tío, no. O sea, es decir, esto no puedes mantenerlo así. Ahora parece que lo han cambiado todo, pues para mí la crítica ha desaparecido, claro. Es que es así, es que sencillo. El MacBook Pro, por ejemplo, para mí, cuando lo que dije, lo de antes de Retina de 2015 y antes de que hubiera el cambio de 2016, era un equipo que yo decía, es todoterreno. Es como un coche de estos todoterreno que te vale para un roto, para un descosido, que le eches lo que le eches, el tío aguanta. Este portátil me recuerda a eso. Y os pregunto, llegado a este punto, tanto la arquitectura del SoC como en el futuro iMac y demás, veremos lo mismo, veremos algo diferente. ¿Cómo va a ser el salto? Porque si ya estamos flipando con los niveles que tenemos actualmente, ¿cómo va a evolucionar Apple
la gama de escritorio ya profesional, no portátil profesional, sino el escritorio profesional, que se espera todavía que dé un plus más, le pondrá lo mismo, le pondrá un poquito más. Yo sé que Mark Gurman ya ha dicho algo del Mac Pro, doblando prácticamente todo, pero quiero que lo contéis vosotros. Mark Gurman. Mark Gurman. A ver, yo es lo que dije al principio. Yo para mí, pero es que claro, tampoco estoy en Apple, tampoco estoy haciendo ¿No te ha llamado Tim? benchmarks ¿No te ha llamado Tim? ¿No te ha dicho Oli? Claro, no me ha llamado Tim, es decir, últimamente está muy mal educado, macho, no me llama para contarme cosas. No, pero o sea, para mí, para una gama más de escritorio y más grande, por decirlo de alguna forma, tendrían que empezar a plantearse el tomar una filosofía un poquito distinta, en el sentido de empezar a separar ciertos componentes, como hablábamos al principio, seguramente de más que nada por cuestiones térmicas, no por una cuestión de necesidad a nivel de arquitectura, ¿no? Sino por cuestiones térmicas, empezar a separar componentes y empezar a meter, oye, ya que Apple ha conseguido sacar un SoC que en conjunto es la hostia, si se centrase también en que cada uno de esos núcleos que tiene tuviesen un poquito más de músculo, pues ahí sí que podrían pegar una hostia encima de la mesa en todo lo que es la gama de escritorio y decir, aquí ya no se mueve nadie. Entonces podrían hacerlo. Es decir, ¿a cambio de qué? Pues en realidad de muy poco. Simplemente pues de tener que vivir con que, pues como ya hace con el Mac Pro, pues utilizar unos ventiladores como Dios manda, es decir, un poco más grandes y tal, y ya está. En el caso del iMac, pues oye, si tienes que meterle medio dedito más de grosor para conseguir que todo refrigere como tiene que refrigerar, pues lo haces y ya está. Tampoco me parece dramático, ¿sabes? Es decir, muchas veces por tonterías puedes perder unos beneficios enormes, ¿no? Entonces yo para mí, mi opinión, visto lo visto, yo creo, y supongo que Julio opinará más o menos como yo, no tiene pinta de que vayan a recurrir a ningún tercero para ningún tema gráfico. Creo que esto es un pastel que se quedan para ellos y a ser felices. Entonces, en ese caso, yo optaría por separarlo y de darle más espacio para poder hacerlo más gordo, como aquel que dice. Más que nada porque al final es lo de siempre. Es decir, para mí este equipo es perfecto y jamás le criticaré la falta de potencia respecto a una 3080, pero entre otras cosas porque es un portátil, joder. O sea, es decir, es que no es una workstation, ¿sabes? Es decir, es un portátil. Entonces, para eso está sobredimensionado a reventar. ¿Qué quieres hacer unos de sobremesa? Desde mi punto de vista, separas aquello, sigues el camino que estás siguiendo y lo que puedas sacar puede ser espectacular. O sea, y es lo que te digo, muchas de mis críticas desaparecerán. Es decir, porque ya con esto a mí me han demostrado que por lo menos en uno de sus productos acaban de recular. Y acaban de dejarlo como lo tenían que hacer. O si lo siguen haciendo con los demás, desde luego yo seré feliz. Yo incluso diría que el iMac, para mí, si lo hiciera, no lo vería yo mal que él no fuera el diseño del de 24, sino que fuera más parecido a la pantalla XDR que por detrás es agujereada. Aparte de macordita, agujereada. Totalmente de acuerdo. Pero totalmente de acuerdo. O sea, es que no te puedo decir otra cosa. Totalmente de acuerdo. Es decir, ¿dónde está el problema en que la parte de atrás tenga una rejilla? ¿Me lo explica alguien? Para un profesional ya te digo que no. O sea, que le entre todo el aire. ¿Has visto el cachondeo con el rallador de queso Tela? Sí, sigue durando. Sí, pero bueno, es lo de siempre. Cachondeo con rallador de queso, pero yo, por ejemplo, lo he dicho en todos mis directos. Es decir, yo me he pasado varios meses sentándome, que es un ejercicio que ya te digo yo que no ha hecho el 99% de los analistas y especializados en todos estos temas, de intentar hacer un diseño térmico de un ordenador, y ya te lo digo yo, lo he dicho 50 veces en mi Twitch, lo digo aquí, lo digo donde haga falta, el mejor diseño térmico que he visto hasta la fecha es el del Mac Pro. Que lo que han hecho es colocar los componentes donde deben, meterlos en zócalos por separado, cada componente con un radiador sobredimensionado y 3 ventiladores que chutan aire de un sitio a otro y aquello se mantiene frío. Es que es la solución. Y así no se oye. Y así no se oye, no tienes ruidos. Es decir, porque por mucha chicha que tú le metas a un Mac Pro, el ruido que hace, eso no es ni apreciable directamente. No lo tienes todo fresquito, todo funciona como tiene que funcionar, tienes un equipo que es redondo. Entonces yo, para mí, es decir, que Apple se deje de ciertas tonterías y sobre todo, insisto, en las gamas Pro, en las gamas que son más para usuario, bueno, podemos discutir más, ¿no? Es decir, a lo mejor para un chaval es más bonito que tener un ordenador que parezca un cuadrito allí en la habitación que el que tenga un rendimiento de la leche, pero yo ya te digo que mi queja de los últimos años con Apple siempre ha sido pensando en las gamas Pro, de decir, tío, es decir, si lo estás vendiendo para los profesionales, joder, resuelve problemas de profesionales, no resuelvas problemas de niños, ¿sabes? Entonces, yo si lo hacen así, desde luego me parecerá estupendo. Julio. A ver, estaba aquí buscando, pero no consigo encontrar exactamente el gráfico, ¿vale? Vamos a ver.
Si tú tienes, ¿vale? Lo que es una placa, ¿vale? Donde la placa básicamente lo que hace es que tiene, por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer que esto es el iPad, ¿no? El Mac. Donde está la manzana es donde estaría el System on Chip, ¿de acuerdo? Entonces, el M1 Pro y el M1 Max han colocado un ventilador a cada lado, un ventilador aquí y otro ventilador aquí, y crean un canal de entrada y salida de aire, de forma que lo que es el flujo entra por aquí con los ventiladores. ¿Y qué es lo que pasa? Que tienes aquí en medio una placa supuestamente metálica o con algún tipo de material conductivo, que lo que hace es pegarse al System on Chip que está donde la manzana, para refrescar con ese flujo de aire que viene de los laterales, enfriando esa placa, de un disipador pasivo sobre un activo con los ventiladores, y tener una refrigeración completa de ese equipo, ¿vale? El límite de eso está justo en los 45-50 vatios de TDP, que más o menos va a tener el M1 Max de 32 tope de gama, ¿vale? Y a nivel de tamaño, ya hemos dicho que el M1 Max de 32 es el System on Chip más grande jamás fabricado por ningún fabricante, ¿vale? En tamaño físico. Eso ya ha llegado a un límite que no puede ser superado. Es decir, Apple ya no puede hacer un System on Chip más grande, porque si tú metes muchos más componentes ahí que generan calor, vas a tener que meter la turbina de un 747. Porque aquello no se va a enfriar de ninguna manera y vas a volver a ser Intel, ¿de acuerdo? Porque si el actual TDP está en 45 vatios y tienes un sistema interesante de ventilación, en el momento en el que pases de 32 a los teóricos 64 que se rumoreaban para el Mac Pro, no. O sea, entonces, ¿qué haces? Te vas a los 90 TDP, a los 90 vatios de TDP. Bienvenido al mundo de NVIDIA portátil. O sea, no. Por lo tanto, llega un momento en el que un System on Chip de por sí, con todos los componentes que tiene dentro, no puede generar más calor en un único punto dentro de un equipo. Tienes que dividirlo. Tienes que separar las fuentes de calor y buscar, que es lo que entiendo que Apple está haciendo, una forma eficiente de bus de memoria entre componentes para tener una única fuente de memoria compartida como la que tienen ahora, pero con elementos separados, ¿vale? Entonces, ya se rumoreó hace cosa de un par de años, lo dijo McGurman, que Apple estaba trabajando en una gráfica dedicada, propia, para los futuros Apple Silicon. Y ese es el siguiente paso. Hemos visto el paso 1, que es el de los M1, el paso 2, que es el de los portátiles profesionales. Ahora queda el paso 3, que es el del desktop profesional. El desktop profesional tendrá, aprovechando el tamaño que tiene un iMac, que por cierto ahora están diciendo que va a seguir siendo de 27, no va a subir a 30 o 32, ¿vale? Con pantalla también mini LED, aprovechan que el mini LED necesita más espacio para poner el panel, para hacer una pantalla más gruesa y por lo tanto poder poner todo un sistema de ventilación. No hay más que ver todo el espacio que sobra del iMac de 24 que lo tienen puesto para caja de resonancia, ¿vale? Pues ahora con el iMac de 27 lo que harán será poner en una parte la gráfica, en otra parte la CPU, y tener dos puntos de generación de calor separados, probablemente con algún tipo de escudo termal en medio para que no se pase el calor de uno a otro. Fíjate las cosas que digo después de hablar tanto tiempo con Oliver, que hasta me salen términos. Sí, parece que sé y todo, Te estás contaminando completamente. Dos podcasts más y acabas teniendo convalidada media ingeniería. Totalmente. Y de esa manera tendrías el equipo dividido con sus respectivos CPU y GPU de gran potencia, con sus sistemas de refrigeración activa independientes, y eso te lo puedes llevar también a un pequeño cubo donde aproveches eso que se llama el efecto turbina. La Xbox Series X.
Sí. por ejemplo, que tiras el aire hacia arriba. Y entonces coges y metes en distintas placas, a distintos niveles, los distintos componentes En vertical. en vertical. En vertical. Y ya está. Y lo tienes solucionado. Y listo. De todas maneras, voy a hacer un inciso aquí porque hay un problema, lo digo para que no parezca que como que, mira, si esto es muy fácil, nosotros lo hemos resuelto aquí en 3 minutos hablando y demás. No, Ahora se lo envío a Tim. O sea, esto Claro. es como decir, vamos a hacer un coche que vuela y el coche que vuela tiene que ser Pues así, de tendrá esta así manera, unas de tal turbinas otra. y tal. Vale, Os digo pues porque ahora ponte a aquí hacerlo. hay una historia que ya se empieza a hablar en según qué ámbitos de toda esta electrónica de consumo, es que empieza a haber un problema con los anchos de banda, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los anchos de banda de memoria que ha puesto Apple para ahora mismo entre la memoria, el SoC y tal, de 200 y 400 gigas, es una maldita burrada. Es un ancho de banda muy alto. El problema que tienen esos anchos de banda Electromagnetismo. exactamente. El problema que tienen esos anchos de banda es que cuando están relativamente cerca de la fuente, y cerca estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿vale? De que no quede claro que eso es cerca, más o menos se puede controlar bien. En el momento que empiezas a alejarlos, empiezan a pasar cosas muy feas. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Hasta el PCI Express 3, tú podías hacer básicamente lo que te saliese de las narices con la placa de colocarla donde quiera. Le pongo un racer, le doy la vuelta, lo giro, lo pongo, lo tal, lo corto en cables, lo pongo, lo giro y ningún problema. Es decir, la transferencia de datos se hacía bien, la gráfica funcionaba correctamente y tal. Con el PCI Express 4, ¿vale? Lo primero que tuvieron que hacer todos los fabricantes es rediseñar completamente, ya no el chipset de las placas madre, sino el cableado que va desde lo que es el procesador hasta por lo menos la primera ranura, ¿vale? Que tienes de las PCI Express. De hecho, hasta el PCI Express 3 podías encontrar placas raras, porque eran muy raras, pero las había, que tenían 2 ranuras a 16X. Y ahora mismo solamente encuentras placas con una sola ranura a 16X. Y es porque como alejes más la distancia, es que directamente la gráfica no arranca. Y no arranca porque te da un error diciendo que no es capaz de transmitir los datos. Entonces, el problema que tienes es que ahora acaban de introducir PCI Express 5 y parece ser que las primeras pruebas no son muy satisfactorias. Quedan unos errores de cojones todo lo que le conectas. Y es porque han aumentado todavía más el ancho de banda. Entonces, claro, aquí empezamos ya a hablar de problemas un poquito más serios. Y es que, claro, dices, bueno, tenemos que separar los dos componentes, porque por un tema técnico es que van a tener que hacerlo. Porque van a tener que hacerlo por cojones. Es que no les va a quedar más remedio. Pero es que el problema es que interconectarlos entre sí es muy complicado, porque estamos hablando de anchos de banda muy, muy, muy altos. Y no es tan sencillo el poder conectar uno con otro. Entonces, que le quede a todo el mundo claro. Es decir, que se dice esto muy fácil aquí, de decir, no, es como tienen que hacerlo, y es como tienen que hacerlo. Pero ojo, que la que van a tener que montar para separarlo va a ser espectacular. Porque ahora mismo eso se acaba de convertir en un problema. De hecho, si no, se le puede preguntar a Josan, que está pasando algo parecido con las redes. Es decir, hasta los cables, porque ya sabéis que soy el mejor crimpador de este universo. Es decir, eso yo creo que lo sabe ya todo el mundo. Si alguno del chat no lo sabe o del podcast, que lo tenga claro, nadie crimpa mejor que yo. Hasta los cables de categoría 7, que van a 10 gigas por segundo, más o menos, si tienes buena mano, si eres un tío con, digamos que te lo curras y tal, eres capaz de hacerlos a mano, ¿vale? Para poder transmitir 10 gigas por segundo por un cable, ¿vale? Cuando das el siguiente salto, que sería el categoría 8, que ya son 40 gigas por segundo, ¿vale? Esos cables tienen que venir de fábrica y además testeados hasta la muerte. Y aún así, no están admitiendo grandes distancias y están dando unos problemas de interferencia de la leche, al punto que ya no hay un solo instalador prácticamente en el planeta que te recomiende irte a Ethernet para esas velocidades y te dicen que te vayas directamente a una fibra óptica plástica o lo que sea. Entonces, estamos empezando a entrar en ese campo, de decir, es que el problema que hay es que ese ancho de banda que te tienes que llevar de un sitio a otro, genera unas interferencias electromagnéticas tan grandes que hace que el propio bus no funcione. Entonces, ojo que estamos en ese punto ahora. Entonces, lo que le viene, es decir, hay un motivo por el que Apple no ha podido sacar ahora de golpe y decir, espérate, me lo quito de en medio. Te saco los portátiles Pro y también te saco, por ejemplo, el iMac Pro de golpe y luego ya hablaremos del Mac Pro, como ha hecho otras veces, que a lo mejor ha juntado más elementos. Si no lo han hecho es porque están ahora mismo con ese problema. Y tienen el problema de que separar esos dos chips, es decir, ese SoC, dividirlo en dos, ya os digo que no es sencillo, No es sencillo. Entonces, a mí esas son las dudas que me genera de ¿serán capaces? ¿No serán capaces? ¿Serán capaces pero con problemas? ¿No serán capaces si no venderán que si no han sido? O sea, no descartas que a lo mejor por esto eso pueda llegar en una segunda evolución del iMac y este primer iMac grande venga con el M1 Max.
Para mí sería uno de los motivos. Por eso te digo que si eso sucede, lo criticaré. Y lo criticaré porque considero que un iMac Pro o similar no debería llevar un chipset de portátil, coño. Que estás pagando mucho dinero por él. Debería llevar un chipset más grande, ¿no? Entonces, esto ya es opinión personal, ¿vale? No es un fact, no factores, como dicen ahora los modernitos. No es un hecho, ¿no? Pero yo me temo que irá así por eso, porque esto que estamos hablando, ya os digo que no es sencillo. Espérate que no sea nada más que para el Mac Pro, cuando lo hagan, y que pase como ya les ha pasado otra vez con el Mac Pro, que se retrase un poquito más de lo que estamos habituados. ¿Que lo solucionan? Pues me quitaré el sombrero, tío, porque de verdad que no es un problema fácil de solucionar. O sea, es un problema bastante complicado. ¿Julio? Sí, es que imagínate, estamos hablando de discos duros de 7,4 gigabytes por segundo. Anchos de banda de memoria de 200 y 400 gigabytes por segundo. Puertos de comunicación para Thunderbolt 4 y USB 4 de 40 gigas por segundo. O sea, y eso, súmale el funcionamiento interno. Es decir, ahora ponte tú a comunicarte con una pantalla de 10 bits, resolución 3000 y pico por 2000 y pico. ProMotion en 120 Hz, es decir, la pantalla se refresca 120 veces por segundo, para que todo ese buffer de información vaya y venga de la pantalla. Por eso los M1 Pro y M1 Max tienen un Display Engine, tienen un chip dedicado solo para la puñetera pantalla. Sí. Entonces, la cantidad inmensa de información que va y viene por ahí, pues imagínate yo que enchufo un hub USB Anker y pongo el micrófono ahí y empieza el micrófono. Pues imagínate a esos niveles. Mira, dejad que os ponga un ejemplo muy sencillo, porque esto salió hace unos días, de hecho me lo mandaste tú, Julio. La gente de Valve han publicado un vídeo que es muy gracioso, por cierto, de cómo se le hacen ciertos upgrades a la Steam Deck, a la consola esta portátil nueva que han sacado, que es un ordenador básicamente, ¿no? Y tal. Y es muy gracioso el vídeo porque todo el tiempo te están diciendo, esto sería así, recomendación, no lo hagas, ¿vale? Es decir, porque todo está tan ajustado que creemos que no vas a poder hacerlo. No vas a poder volver a volver a montarla. Y eso que, ojo, que lo han diseñado a propósito para que el que quiera la abra, juegue con ella, cambie lo que quiera, pero aún así te están diciendo, nosotros lo hemos hecho para que lo hagas. Ahora, te avisamos, hemos metido tanta máquina, y fíjate que no es tanta máquina, es decir, que es un ordenador, entre comillas, más bien normalito. Ellos te lo dicen, hemos metido tanta máquina en tan poco sitio que no nos hacemos responsables de lo que vayas a hacer. Te dejamos, nosotros no vamos a ser quienes te digamos, oye, esto está prohibido abrirlo. De hecho, no te vamos a poner una pegatina de garantía, para como veamos que te has cargado algo y tal. Para que os hagáis una idea, uno de los datos que dan es decir, mirad, aquí está la unidad SSD, ¿vale? Y te lo dicen, hemos utilizado una unidad SSD Hitachi, no sé qué, no sé cuánto, y aquí en teoría tú podrías poner cualquiera. Pero decimos en teoría, porque en realidad de 10 o 12 que hemos probado, esta es la única que no provoca interferencias del funcionamiento con el módulo Bluetooth que está a 3 milímetros de él. Y no hemos encontrado otro sitio para meter el módulo Bluetooth. Dice, con lo que ¿puedes ampliarlo? Sí, amplíalo. Si tienes huevos de encontrar un SSD que no le cause interferencias al módulo Bluetooth o al revés. O sea, es que estamos en ese punto. Es que es lo que te digo, estamos ya llegando. Porque, claro, los discos que utilizan ya no son de 7, pero sí son de 3,5. Con lo que si está ya muy pegado a otros módulos de Wi-Fi y tal, dan problemas. Es decir, o sea, que es que estamos en un momento en el que esto es complicado. Esto es bastante complicado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo lo resuelven, ¿no? Pues bueno, yo creo que más o menos cerramos con esto. Que vamos, quedan más incógnitas todavía de ver esa siguiente fase. Y esto el Apple pues no te lo cuenta, como decía un oyente. No, pero para eso hacemos estos episodios. Hoy en los tweets decía, es que Apple todo esto no te lo cuenta. Entonces, claro. Claro, ellos sacan directamente el producto, pero el trabajo que hay detrás. Pues Exacto. nada, muchísimas gracias tanto a todos los que habéis estado ahí, como a Oliver y a Julio, que los volveré a llamar cuando salga el iMac para que diga, ¡te lo dije! No, ojalá sea lo contrario. Ojalá sea decir, hostia, ojalá, lo han hecho, tío. Sí, oye, yo de verdad, yo soy de que arreglen las cosas, no de que la caguen. Ojalá que salgamos con la misma sensación que en esta Keynote.
Sí, No claro. te preocupes. Nos volverá a llamar el mes que viene para que hablemos de la consola de Apple Podcast. Bueno. Julio, estás con eso desde hace 3 o 4 meses. Como en noviembre, a finales de noviembre, yo no tenga una Keynote, ¿dónde está que yo lo vea? El meme este del viejo, ¿dónde está que yo lo vea? Pues Ay, Dios nada, mío. despedidas. Julio, por ejemplo, ya que estamos, podcast, redes sociales, etcétera, tanto tuyo como conjunto. Pues ya saben, JCF Munoz en Twitter o Apple /coding y en los podcasts en Cuonda de Apple Coding y Apple Coding Daily o en el maravilloso, único e inigualable mejor podcast de la historia número 1 en España, Nebuchadnezzar. Se escribe Nebuchadnezzar con 2 zetas. Pues muchas gracias, Julio. Me ha encantado la pronunciación en inglés, voy a tener que practicarla. Oli. Bueno, pues en mi caso facilito, o sea, Oliver Navani en Twitter e Instagram, se dice Mashine en Twitch, que estamos ahí todas las tardes. De hecho, hoy estaremos un poquito más tarde porque tengo que salir ahora un momento, pero estaremos un ratito, no mucho tiempo, pero estaremos ahí. Por supuesto, nuestro podcast conjunto Nebuchadnezzar, o como, lo queramos, como cada uno lo quiera llamar, porque ni lo voy a decir bien ni lo voy a decir bien jamás, así que no pasa nada. Ahora alguno te dirá, no se dice Nebuchadnezzar, se dice y tendrás que hacer otro. Otro nombre para mi contenido. Y aquí te voy a soltar un spoiler. El podcast en mis movidas, que a partir de la semana que viene es probable que pasen cosas. No sé si la semana que viene, la siguiente, pero creo que para la que viene van a pasar cositas por ahí. Eso es interesante porque yo cuando veo que publicas un podcast como, ¿qué ha pasado? Pues va a haber un cambio, ya os iré contando. Oye, pues qué bueno, pues quedamos en eso. Muchísimas gracias a tanto a Julio como a Oliver por haberse pasado, que como siempre te dicen sí y rápido. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Nos vemos en un siguiente episodio nuevamente y analizaremos pues más apartados del mundo de la tecnología y Apple. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao.